es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de medidas y prácticas que previenen el riesgo de exposición a agentes biológicos peligrosos. Tenemos lo que son las medidas de la bioseguridad. Como primer punto tenemos lo que son los controles de acceso. Acá son las medidas implementadas para restringir la entrada a áreas sensibles, donde solo el personal autorizado puede entrar. Estaríamos hablando de laboratorios o salas de aislamiento de hospital. Como segundo punto tenemos sobre lo que es el uso de equipos de protección personal. Estaríamos hablando de lo que son los guantes, las mascarillas, las batas, las gorras. Y como tercer punto hablamos de las prácticas de laboratorios seguros. Acá estaríamos haciendo un manejo adecuado de materiales biológicos. Tenemos lo que son los principios de la bioseguridad, que son tres. Tenemos lo que son la universalidad. Acá se considera a todo individuo infeccioso hasta que no se compruebe lo contrario. Hablamos lo que son el uso de barreras de protección. Acá estamos hablando, como lo mencioné anteriormente, sobre las gorras, las mascarillas, las batas, los guantes, que ayudará a evitar la exposición directa a sangre o otros fluidos orgánicos potencialmente contaminados. Y podemos hablar sobre lo que es la eliminación. Acá consiste en el manejo adecuado de residuos biológicos que han estado en contacto con agentes infecciosos. Y tenemos lo que son las precauciones universales. Tenemos lo que son lavado de manos. Tenemos tres tipos de lavado de manos: lo que es el lavado de manos social, el lavado de mano clínico y el lavado de mano quirúrgico. El lavado de manos social consta de 10 a 20 segundos, lo que es el lavado de mano clínico de 40 a 60 segundos y lo que es el lavado de mano quirúrgico de 3 a 5 minutos. También podemos hablar del uso de EPPs. Como lo mencioné anteriormente, podemos estar hablando de lo que es las batas, la mascarilla, las gorras, los guantes, pero esto va a ser según el requerimiento de cada procedimiento. Bueno, a mí me tocó hablar sobre el tema 2, que es bioseguridad. Bioseguridad es un conjunto de mecanismos y medidas preventivas para proteger la salud y también en proteger al individuo, a la comunidad y el medio ambiente de riesgos como químico, físico, biológico y mecánico. Como vemos, bioseguridad se divide en tres pilares importantes que son universalidad, barreras de protección y medidas de protección. También tocamos el tema sobre los 5 momentos de lavado de mano. Como vemos, el lavado de mano es muy importante ya que nos puede ayudar a prevenir infecciones. Los 5 momentos de lavado de mano son antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea séptica, después de estar en riesgo de exposición a los líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. El día de hoy le voy a hablar sobre ¿qué es la asepsia? La asepsia es un conjunto de técnicas o procedimientos que se utiliza para poder evitar los microorganismos y así poder evitar la contaminación de ellos. Continuando con el tema, también me tocó sobre los tres tipos de lavados. Como primer tipo de lavados es el lavado social, en los cuales se utiliza jabón y agua normal, en las cuales su duración es de 20 a 40 segundos, en las cuales su objetivo principal es poder utilizarse antes del contacto con el paciente, así como después de utilizarlo, después de comer una fruta, después de ir al baño. El lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico es un poco más procedimentario, en las cuales su duración es de más de 40 a 60 segundos, en las cuales se utiliza como jabón el clorhexidina del 2%. Es un poco más procedimentario, en las cuales se utilizan los 5 momentos, en las cuales es antes del contacto con el paciente, antes de realizar una asepsia, después de haber estado con contacto con fluidos del paciente,
después de haber estado en contacto con el paciente, después de haber el contacto con el entorno del paciente. Es un poco más riguroso. Como tercer paso es el tipo de lavado quirúrgico, que es un poquito más procedimental, ya que su duración es de 3 a 5 minutos, en las cuales es un poquito más, comienza con, primero son 3 etapas en las cuales comienza primero con el antebrazo, de ahí con el codo y de ahí con la muñeca. Son 3 etapas en las cuales se utiliza. Factores de riesgo químicos, físicos, psicológicos y ergonómicos. Factores físicos son agentes ambientales que pueden causar daño al cuerpo por exposición, sea como el ruido, la temperatura, la radiación o la vibración. Los factores químicos pues son agentes ambientales que pueden causar daño al cuerpo por exposición, sea como el ruido, la temperatura, la radiación o la vibración. Los factores químicos pues son sustancias naturales o sintéticas que al entrar en contacto con el organismo pueden provocar lo que son efectos nocivos como la inhalación, ingestión o absorción. Los agentes factores de riesgo psicológicos pues son condiciones organizativas y sociales del trabajo que afectan el bienestar mental y emocional del trabajador, como el estrés, la presión y el conflicto. Factores ergonómicos pues son factores relacionados con el diseño del trabajo, la interacción con las herramientas de posturas o movimientos que pueden provocar lesiones o fatiga. Residuos hospitalarios y la eliminación adecuada. Los residuos hospitalarios son materiales generados en un centro de salud, ya sea hospital, posta, clínica, entre otros. La eliminación de los residuos es muy importante porque de esta manera estaríamos garantizando la seguridad del paciente y del personal sanitario. La clasificación de estos residuos se clasifican en clase A, clase B y clase C. La clase A están los biocontaminantes, que son el techo rojo, que ahí son residuos contaminados por patógenos y que están con alteraciones en el caso de los microorganismos. Aquí se pueden encontrar los guantes, la sangre humana, también están los punzocortantes, los quirúrgicos, entre otros. En la clase B podemos encontrar los residuos especiales, que son residuos que están contaminados por químicos, toxinas, entre otros. Ahí podemos encontrar también los farmacéuticos, los radioactivos y los químicos peligrosos. En el caso C están los residuos comunes, que es el techo negro, que pueden ser generados en oficinas, en áreas administrativas, que es el papel de toalla, entre otros.